Bueno, vamos a hacer ahora la oración de los hijos. Los que tengan hijos, ¿verdad? Pueden poner sus manos ahí sobre sus hijos y vamos a hacer la siguiente oración. Ay, eres mi hijo, todo. Dice así: Yesimeja Elohim que Efraín de Menashe. Quiere Elohim bendecirte como Efraín y Menashe. Y ahora vamos a poner las manos sobre las enanitas. Y esta es la oración. Dice así: Yesimeja Elohim que Sara, Rivka, Rachel y Lea. Quiere Elohim bendecirte como Sara, Rivka, Rachel y Lea. Amén. Y ahora vamos a hacer todos esta oración que está al final, donde dice todos juntos. Dice así: Yevarejeja Adonai Beis Mereja, Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneja, Isa Adonai Panav Eleja Beyasem Leja Shalom. Que Elohim te bendiga y te proteja, que resplandezca su rostro hacia ti y te dé gracia, que vuelva su rostro hacia ti y te conceda Shalom. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a tener un tiempo de alabanza. ¿Sí? Adelante. Te gozo
sea tu santo nombre. Baruch atah Hashem Yahweh, alabado sea, bendito sea el nombre de Yahweh. Amén. Gracias, bendito Rey. Tomen al lugar de sus asientos, por favor. Bendito eres. Y con esta misma actitud, ¿verdad?, de alabanza, de darle honra a Él sin distraernos, vamos a darle muchas gracias al Señor por esta semana. Y muchas gracias al Señor por este día que empieza, que son tan especiales. Bendito eres tú, Señor, porque eres bueno y porque nos permites seguir aprendiendo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado tus fiestas. Gracias porque entendemos que todas las fiestas se han cumplido en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, y se han de cumplir también en su segunda venida. Bendito eres. Gracias por tu tan grande misericordia. En tus manos estamos, Señor, y a ti encomendamos esta plática, Señor, que todo sea para tu honra y para tu honor. Gracias. Amén. 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 Muy bien. Vamos a tener una enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros tengamos aún más, ¿verdad?, entendimiento de lo que es esta fiesta solemne que dice la palabra, ¿verdad? Y luego después vamos a seguir alabando al Señor. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien. Todavía no se proyecta. ¿Ahí está ya? Sí, sí, ya. Dice Hatsukot Sameach. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es lo que dice? Amén. Ay, pero bien fuerte, a ver. Sameach. Amén. Bendito eres. Gracias. ¿Verdad? Hoy estamos celebrando la segunda gran convocación de Sukkot. Y es el último día, el más grande de la fiesta. Y esto es bien relevante, ¿verdad? Lo que dice aquí, porque precisamente nuestro Señor estuvo festejando y estuvo precisamente en el templo en Jerusalén en el último día, el más grande de la fiesta. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Pero antes, ¿verdad?, recordamos que hemos visto en estos días, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios solamente fueron unos pocos versículos que podemos estar abarcando en todos estos días. Sin embargo, ¿verdad?, hemos aprendido un poquito y habla acerca de cómo es desde el principio, desde Génesis 33, 17, vemos que Jacob, Israel, ¿verdad?, construyó Suc en un lugar nombrado Sukkot, igual que estas festividades que se llaman Sukkot, que traducido lo más correcto sería cabañas, sería lo más correcto, ¿sí? También vimos, ¿verdad?, la inauguración del templo de Salomón en Sukkot, y que fue una gran fiesta, fue algo muy tremendo, ¿verdad?, muy significativo, porque vienen todos los líderes de Israel a congregarse porque viene esta fiesta de Sukkot y esta inauguración del templo, precisamente en esa fecha. Y luego vemos, ¿verdad?, que Yeshua en Apocalipsis 21:3, el Mesías, dice que Él es cabaña de Dios con los hombres. Utilizan la palabra como tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? Entonces sigamos. Y dice, el verbo se hizo tabernáculo, ahora tabernaculizó entre los hombres. Juan 1:14. En la mayoría de las Biblias dice ahí, habitó entre los hombres, pero la palabra que se utiliza en el original es tabernaculizó. ¿Qué quiere decir? Hizo cabaña, ¿verdad?, extendió su tienda entre los hombres. Eso es lo que quiere decir. Luego también dice, nuestro cuerpo, esta casa terrenal, a ver, ¿cuál casa? Esta, nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo es tabernáculo también. Es como una tienda. ¿Qué quiere decir esto de una tienda y un lugar, ¿verdad?, como como una enramada? Está hablando de que es un lugar temporal. Así que no amemos tanto nuestro cuerpo, ¿verdad? Solamente lo necesario para darle honra al Señor. Porque todo esto que estamos viendo, ¿verdad?, tan hermoso, amén. Ay, ahí sí, ¿verdad? Sí, es temporal. Designó el Eterno en su sabiduría que todos naciéramos y que muriéramos, ¿verdad? Sigamos. Y luego dice, en el séptimo día de Sukkot se le llama en hebreo Hoshana Rabbah. Tiene que ver este séptimo día, ¿verdad?, que acaba de terminar ahorita que se metió el sol. Terminó este séptimo día, habla acerca de
¿verdad?, símbolo de las 7 vueltas a Jericó. Se vence, ¿verdad? Se vence al enemigo porque estamos haciendo lo que el Señor nos está indicando en estos 7 días. El 7º día, que es Shabbat. Aún se está hablando del Shabbat milenial, de los 1000 años, el reino milenial o el reino mesiánico. Entonces todo eso tiene que ver con los 7 días de Sukkot. Pero también dice que hay el último gran 8º día, que se le llama Shemini Atzeret. Precisamente eso es lo que significa, que es un Shabbat y que ahorita está comenzando, es un reposo alto, muy sublime, muy, ¿verdad?, de dar honor. Y dice, nuevos principios. Y también se festeja por tradición y que es completamente válido, ¿verdad?, la entrega, ahora sí, el haber terminado el ciclo de lectura de la palabra, de la Torah. Entonces hay un festejo muy grande ahorita en Jerusalén por haber terminado este ciclo de lectura. Lo habíamos comentado en otras oportunidades, cómo es que todas estas fiestas, y por favor aquí es algo así bien relevante, todas estas fiestas, el centro de festejo de estas fiestas es el Señor, es el Eterno. Y todas las fiestas se cumplen en Yeshua, nuestro Mesías. Aquí hay algo muy importante para los que no han escuchado mucho acerca de esto que estamos hablando. Esto es bien importante. Hay otras fiestas que se festejan en nuestra cultura, ¿sí?, y que se festejan año con año y se invierte tanto en estas fiestas. Sin embargo, ninguna, a ver, ¿cuántas? Ninguna de esas fiestas es el centro 100%, el Eterno y nuestro Mesías. Estas fiestas que estamos festejando completamente, 100%, están fundadas con la palabra del Eterno. Es bien curioso porque para otras fiestas no justificamos con la palabra de Dios todos esos festejos. Simplemente los hacemos porque así hemos aprendido, ¿sí?, por una tradición. Pero no tienen un fundamento, no están apuntaladas con la palabra del Eterno. Estas sí están apuntaladas con la palabra del Eterno. Las otras fiestas todas son en un calendario que no tiene nada que ver con la Biblia. Todas las fiestas que estamos festejando aquí tienen que ver con un calendario bíblico, ¿sí? Todas estas fiestas son un mandamiento para el pueblo del Señor. Y sabemos que nuestro Salvador, Yeshua, ¿verdad?, el Mesías, Jesús, el Cristo, como se ha conocido, como lo hemos conocido, tanto Pablo como Pedro, como Juan, todos los apóstoles, las siguientes generaciones, ¿verdad?, después de ellos, todos festejaron estas fiestas que estás tú festejando el día de hoy, sin excepción. Y bien tremendo, ¿verdad? Porque ahorita nosotros nos esforzamos tanto para justificar lo que estamos haciendo y tratar de que las personas vean de que sí está en la Biblia, vean. Sin embargo, han pasado años, sin años, pero muchos años, sin que jamás nos preocupemos por lo que habíamos festejado antes. Simplemente lo hacíamos así nada más, sin preguntar a nadie, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas fiestas, precisamente en este día, hay algo muy especial. Porque las fiestas empiezan con la salvación que nos da Yeshua al derramar su vida en esa cruz, ¿sí? Y nosotros pusimos nuestra confianza en Él. Y que nosotros, ¿verdad?, por la confianza que ponemos en Él, nosotros nos consideramos salvos. La palabra es otros términos, ¿verdad? Así como que hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre del Mesías. Y todo eso comienza con este festejo de la primera fiesta anual de Yahweh, el Padre, el Abba, que se llama Pesaj, como se ha conocido, Pascua. Y ahí empieza todo este caminar, ¿verdad? Esa es la primera fiesta. Aleluya, gloria al Eterno por todos aquellos que han aceptado el sacrificio de esa Pascua, de ese Pesaj, ¿verdad? Gloria al Eterno por eso. Pero resulta que no es una fiesta, son 7 fiestas. Y de ahí empiezan todo este
¿verdad? Ahora sí que este programa de redención de parte del Eterno para traer mucha gente a su conocimiento. Con Pesach, derramando la sangre del Cordero. ¿Cuál sigue? Hathamatza, panes sin levadura. Él es el pan sin levadura. Conmemoren esto en memoria de mí. Dice en esa segunda fiesta. La tercera fiesta, con el poder del Espíritu, es levantado de los muertos como primicias de resurrección. ¿Sí? Y es la tercera fiesta, que es fiesta de Bikurim, de las primicias se llama en español. La cuarta fiesta se les promete a todos que iba a venir el Espíritu. Y en la cuarta fiesta, en el día de Pentecostés, como se ha conocido, pero que se llama Shavuot o fiesta de las semanas, ¡frum!, desciende el Espíritu y dice la palabra que empezaron a hablar diferentes idiomas. Y la gente se maravillaba por las grandes cosas que hablaban en esos idiomas, que eran dados por el Espíritu. No porque fueran lingüistas o políglotas, no. Era porque el Espíritu estaba haciendo un milagro de que hablaran otros idiomas. Y ahí se cierran las 4 fiestas de primavera. Pero la palabra del Eterno nos enseña que son 7. ¿Sí? Y dice la palabra que empezando el otoño, después del verano, que es el tiempo de la cosecha. Ahorita todavía estamos en el verano, proféticamente. ¿Sí? Y proféticamente nos habla que en el tiempo de que iba a sonar la trompeta, el Señor viene con sus ángeles y va a traer a su pueblo de todos los rincones de la tierra, y Él los va a juntar y nos vamos a unir juntamente con Él. ¿En dónde? En los aires. ¿Para qué? Para reinar con Él 1000 años, dice la palabra del Eterno. Pero no son un juicio antes, ¿verdad? Y por eso después de la fiesta de trompetas, 10 días después, viene un juicio. Y viene un prepararse de su pueblo en un día que se llama en hebreo Yom Kippur. ¿Sí? Yom Kippur, que viene la palabra de, ¿verdad?, ser expiado, el día de expiación, del perdón, del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que después de eso, 5 días después, en la Sukkah, en Sukkot, pasemos ese tiempo, ¿verdad?, de las bodas del Cordero. Y estemos en intimidad con nuestro Señor. Y que estemos verdaderamente en dignidad delante de Él. Entonces vemos que todo lo que tiene que ver con las fiestas proféticas del Eterno, que son fiestas mesiánicas, y que se conecta desde la primera hasta la séptima, y está tomada también de ese octavo día, de ese nuevo principio, porque aún en este octavo gran día, la palabra del Eterno nos enseña acerca que, como un día como hoy, dentro de creo y deseo con todo mi corazón, no muchos años para adelante, va a pasar todo esto que acabamos de hablar con las fiestas, pero dice la palabra que viene un nuevo comienzo. Y ya la maldad, la muerte, Satanás, sus demonios, todo el falso Mesías y el falso profeta van a ser echados al lago de fuegos y vamos a reinar para siempre con Él. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando desde Pesaj hasta Sukkot, se cumple un ciclo completo y pleno. 7 fiestas. Son 7 fiestas. En el séptimo mes es esta fiesta y se celebra por 7 días. No crean que esto del 7 es casualidad. ¿Sí? No es casualidad. Es algo que el Dios de la Biblia ha diseñado desde el principio. Desde el principio. Por eso la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 1, 2 y 3, explica muy claramente que el séptimo día, el día 7, es bendito y es apartado, es santo, es kadosh en hebreo. ¿Sí? Antes de que hubiera ley, que son muy legalistas, les gusta el séptimo día, les gusta lo del Shabbat. Pues fíjense que cuando el Señor diseñó esto, ni siquiera existía la ley todavía. Por lo menos escrita, no existía. Y el Señor ya había diseñado que eso era para su pueblo, como una bendición para ti, para que tú puedas tomar ese día y gozarte con tu Dios. Sacrificarlo ahora sí, que es un sacrificio tan grande, descansar, ¿verdad? ¿A quién le gusta descansar? A mí también. Y dice la palabra del Señor que te es mandamiento que descanses un día. ¿Sí? Entonces, qué bendición, el Señor viendo por todo en nuestras vidas. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, en estos días, dice, en el séptimo día de Sukkot, el que acaba de pasar, ahorita que se metió el sol se acabó, y empieza este último gran octavo día, Hoshana Rabbah y Shemini Atzaret. Vamos a hablar un poco acerca
de esto, pero me voy a enfocar en un tema en especial. Todo esto que nosotros estamos hablando de Sukkot es imposible explicarlo en media hora de conversación, que es lo que vamos a tratar que dure esto, media hora, ¿sí? No se puede. Por eso venimos desde hace más de una semana hablando de estos temas. Y saben que en esta ocasión, en este año, no pudimos abarcar todo, ¿sí? No lo pudimos hacer, a pesar de que se enseñó el miércoles, se enseñó durante la parachá, ¿verdad? Durante la porción de lectura, se enseñó durante el Shabbat, en la reunión del Shabbat, se enseñó durante las fiestas y no hemos podido abarcar todo. Entonces es mucho lo que la palabra del Señor nos enseña y es una bendición bien grande que podamos obtener esta riqueza de la palabra del Señor para entender cómo es que cierra su plan de redención para nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien, vamos a ver. En el último gran día, en un día así como hoy, pero hace como más de 2000 años, ¿sí? El Señor hizo algo muy especial. Se acercó al templo y Él empezó a declarar cosas bien tremendas que ahorita vamos a ver. En el contexto de esto, en un contexto de un Israel que ya había pasado por muchos años desde Moisés en el desierto, haber desobedecido, haber sido tratado por el Eterno, disciplinado y mandado hacia muchas partes, siendo exiliados a Babilonia, devolviéndose, etcétera. En todo ese contexto, en el tiempo del Señor, todavía se festejaba este Hoshana Rabbah y Shemini Atzaret de esta manera, con muchos significados, pero una de las cosas que se hacía era una adoración, una entrega de un sacrificio, pero un sacrificio con agua. Era con agua. Y había una cuestión ahí profética bien profunda, porque en este final de las fiestas, que todas las fiestas sí tienen que ver con el Mesías, sí son del Señor, sí son proféticas, pero también son agrícolas, ¿sí? Y por eso es que ponemos frutos, ¿verdad? Y habíamos hablado el día de ayer acerca de cómo es necesario venir aquí a la congregación, a la Quejilá, ¿verdad? Delante del Señor, no necesariamente de los hombres, pero con fruto de un carácter forjado, dando el fruto del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Nos acordamos de él? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza. ¿Sí? Entonces todos venimos bien ejercitados, bien abonados, ¿verdad? Con suficiente humedad y van haciendo, ahora sí que saliendo esos frutos de nuestras vidas. Amén. Hay uno, gloria a Dios por ese. Entonces venimos a las fiestas primeramente nosotros delante del Eterno, ahora sí que entregando este fruto, ¿sí? Pero también dice la palabra del Señor que el árbol se conoce por su fruto y que el árbol malo no puede dar fruto bueno, ni el árbol bueno puede dar fruto malo. Y el Mateo 7 dice específicamente que de ese fruto que está hablando, del árbol bueno y malo, tiene que ver palabras del Mesías, palabra de Cristo, palabra del Mesías Yeshua, ¿sí? Tiene que ver con la obediencia a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7. Entonces venimos con obediencia a la Torah, a la palabra, porque queremos traer, ¿verdad?, honra al Padre. ¿Amén? Amén. Muy bien. Pero también dice la palabra que no vengas con las manos vacías, ¿sí? Y que en todas las fiestas es menester del hombre que es parte del pueblo de Israel traer algo en sus manos para dar. ¿Amén? Amén. Muy bien. Quiere decir que ahorita se va a llenar esto para bendecir ahí el rancho de rehabilitación y para enfermos mentales en Guadalupe, y también para mandar dinero a las familias que están en Indonesia, que creen en el Señor, que están guardando Shabbat y que se les están cerrando las puertas porque es un país islámico en el que se vive. Amén. Entonces hoy vamos a bendecir también. Amén. Muy bien, perfecto. Porque no venimos con las manos vacías, claro, obedeciendo el mandamiento, ¿sí? Obedeciendo el mandamiento. Entonces vemos que hay diferentes frutos, pero también la palabra del Eterno dice que nosotros, y Pablo lo decía de una manera muy especial, ¿sí? Porque él decía que las personas que habían aceptado al Mesías
y empezaban en ese caminar de obedecer a la palabra del Eterno, eran un fruto, un sacrificio agradable delante del Eterno. Entonces nosotros también en este tiempo de cerrar fiestas de plenitud, porque es la séptima, en el séptimo mes, es por 7 días, debimos haber tenido ese fruto también, agradable delante del Eterno, que tu vida sea utilizada para que otro venga al conocimiento del Señor. Amén. Entonces se habla mucho acerca del fruto, pero en este tiempo, hace más de 2000 años, pasaba algo muy especial, y hacían el Sukkot, y se dice, lo podemos leer juntos, Nisuch Hamayim. Otra vez, Sukkot Nisuch Hamayim. Es algo bien curioso porque Hamayim, ¿verdad? Mayim, que viene de los, ahora sí que, ¿se acuerdan de los Shemayim? ¿Qué son los Shemayim? ¿Alguien sabe? Los cielos. ¿Por qué relaciona a Yim, que es agua, con los cielos? ¿De dónde viene el agua? De los cielos. Así es. Y veamos algo, dice, la libación del agua es lo que quiere decir. Aquí voy a leer algo que me gustó mucho, ¿sí? Hay quien lo ha compartido en internet, yo lo saqué de un documento, ¿verdad? De una página, está basada en la tradición hebrea, judía, ¿verdad? Y es algo válido, son documentos históricos donde podemos ver muchos detalles de lo que pasaba en el tiempo de Yeshua, en el tiempo del Mesías. Y es algo bien curioso, vamos a leerlo. Fíjense todo lo que pasaba. Hay que entender que el contexto en la escritura, para nosotros entenderla y poder fluir en el espíritu, en la verdad, es necesario darle gran importancia al contexto. Porque luego empezamos a estudiar la palabra sin entender el contexto y salimos con unas cosas ahí, pues así como se dice, por no decir otra palabra, totalmente sacadas del contexto. Y ahí lo dejamos. Muy bien. Dice, la festividad de Sukkot está relacionada directamente con el agua, ya que es el día del juicio universal respecto a las bendiciones de lluvia e irrigación para el año venidero. ¿Sí? Es una nota que yo puse, ¿verdad? Y aquí viene el documento. ¿Sí? Entonces, todo esto es profético, lo que vamos a leer, porque venían los que estaban haciendo este festejo y empezaban a hacer esta libación de agua, los sacerdotes, pero el pueblo se empezaba a mojar y hacían, ¿verdad?, una verdadera fiesta con el agua. Y era una manera profética de decir, estamos ahora sí que sacrificando esta agua, aún no sea el tiempo de lluvia, porque tú, Señor, porque nos gozamos contigo, vas a dar la lluvia temprana y también la tardía. ¿Sí? Entonces ellos proféticamente hacían este festejo del agua. ¿Sí? Sigamos. Y dice, los días de Sukkot eran días de una alegría especial en el templo de Jerusalén. Además del mandamiento bíblico de tomar las 4 especies, que híjole, recién, ¿verdad?, me entero de muchas cosas acerca de estas 4 especies, que es una bendición bien grande. ¿Sí? Es algo bien tremendo que en el tiempo del Señor se ha descubierto arqueológicamente monedas donde tiene dibujado, y me dice Gerardo que hubiera sido bueno que te la trajeras, él tiene una, ¿sí?, viejísima, ¿sí?, donde en la moneda está el etrog. ¿Sí? Entonces, yo puedo, con esto que yo tengo, con mi información que yo tengo, ¿sí?, yo puedo tener seguridad de que esto, el lulab, y lulab solamente es la palmera, pero se le da el nombre a todo este manojo de 3 especies de ramas y el fruto, porque la palmera es la más larga. Entonces a esto se le llama lulab. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lulab. ¿Qué quiere decir lulab? Palmera. ¿Ok? ¿Otra vez? ¿Cómo se dice? Lulab. ¿Y qué quiere decir? Palmera. Ok, ahorita van a saber por qué quiero que se lo aprendan. Es lulab y es la palmera. ¿Ok? Entonces ya vimos, ¿verdad?, cuánto significado tiene esto. Y es una tradición, ¿verdad?, que sí está en la palabra estos elementos, cuando habla acerca de cómo se tiene que hacer la cabaña, y que tienes que ir por las palmeras, por ramas de fruto, ¿verdad?, un fruto hermoso. Tienes que ir por el ¿cómo se llama?, el sauce de río, y el otro, ¿cómo se llama? Y el esmirto. ¿Sí?
Entonces sí lo dice la palabra del Señor, y ya lo habíamos comentado, cómo es que en tiempos donde estaba el pueblo huyendo, no había oportunidad de hacer una cabaña, entonces nada más cogían las ramitas y ellos hacían esa celebración por lo menos con las ramitas. Y en cada punto cardinal, ¿verdad? Empezando desde Jerusalén, que es al este, y luego al oeste, al norte, al sur, arriba y abajo, también se hacía una intercesión por todos los esparcidos del pueblo entre las naciones. Porque va a llegar el tiempo en que el Señor los va a recoger. Amén. Muy bien, pero continuemos, estamos con el agua. Y dice, además del mandamiento bíblico de tomar las 4 especies, ¿sí? También había otros mandamientos que se daban como una tradición, que no se pueden justificar, directamente con la Biblia. Sin embargo, hay evidencia clara de que se festejaban y se practicaban en el tiempo de nuestro Señor. ¿Sí? Sigamos. Entre ellos, uno de ellos era el Nisuk Hamayim, la libación del agua. Nisuk Hamayim, también conocida como la ceremonia de verter agua sobre el altar. También conocida como la ceremonia de verter agua sobre el altar. Muy bien, vamos a seguir. Ahí está. Aquí en este lugar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es donde los sacerdotes iban y sacaban el agua y la llevaban hasta el templo. Tenían que bajar y luego subir con el agua y bajarlo, ¿verdad? Esto se le llama el estanque de Siloé, ¿sí? Y tenía que ver con vida esto. Muy bien. En ese tiempo tan especial, vemos varias fotos, ¿no? Se hacía también el encendido de unas lámparas muy grandes, donde se podía alumbrar todo Jerusalén en aquel tiempo. Hay notas que lo hablan, ¿sí? Y era un festejo muy, muy importante. Vamos a ver. Los rabinos describen la gran alegría de esta ceremonia y decían: quien no ha visto la celebración de la libación del agua nunca ha experimentado la verdadera alegría. Grandes lámparas de oro eran izadas con 4 tazas de oro en la parte superior. Ahí lo pueden ver en la pantalla. En la parte superior de las lámparas, 4 jóvenes sacerdotes, aprendices, subían en la cima, llevando inmensas jarras de aceite con las que se llenaban las lámparas. Una vez encendidas, no había un patio en toda Jerusalén que no brillara con la luz que emanaba desde el templo. Se construían unos palcos especiales para permitir a las mujeres de Israel ver los sabios del Sanedrín mientras bailaban. La gente cantaba, los hombres justos y piadosos bailaban delante de ellos, igual que aquí. Amén. Bien. Mientras hacían malabaristas con antorchas, malabarismo con antorchas encendidas. Los levitas permanecían de pie en los 15 escalones que descendían desde la corte de Israel hasta la corte de las mujeres, interpretando música con liras, arpas, trompetas y muchos otros instrumentos. 2 sacerdotes se paraban en la parte superior de las escaleras, a cada lado de la entrada de la gran puerta de la corte, tocaban las trompetas de plata. Todo esto se hacía para honrar el mandamiento de la libación del agua. Al amanecer, la gente procedía con melodías y cantos hacia la fuente del Siloé, al pie de la muralla de Jerusalén. Un sacerdote o cohen llevaba consigo una jarra de oro especial y la llenaba con el agua de ese manantial. Entonces la congregación ascendía de nuevo al templo, encabezada por el sacerdote que llevaba el agua. Al llegar al templo, él traía la botella hasta el altar y derramaba el agua en una vasija de plata en una esquina del altar. Y se hacía toda esta algarabía, ¿verdad? Y se empezaban a mojar. Y era una fiesta pues bien divertida. Es lo que se dice en el escrito hebreo, ¿sí? De hecho tengo la cita. Es Tratado Suca, capítulo 5. Y ahí viene todo esto, ¿ok? Aunque no estamos siguiendo esto, sí es una fuente de información para que nosotros veamos qué es lo que estaba pasando en el tiempo del Señor. Veamos. Y en este contexto, ¿sí? Y también, ¿verdad? Porque se estaba esperando en Isaías 12, fíjense lo que dice. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Yahweh. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Yahweh.
y Él fue mi salvación. ¿Lo leemos juntos? Sacaréis. Amén. Sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación. ¿Y quién es nuestro manantial de la salvación? Vamos a ver. En este tiempo, amén. Dice en Juan 7:37, y es completamente relacionado con esto que estamos tratando de explicar. ¿Sí? Y dice así, el último día, ¿qué dice? ¿El cuál? Hoy es el día, el más grande de la fiesta. Amén. Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo, ¿lo leemos juntos? Cuando él estaba diciendo esto, ¿sí? En este contexto de una fiesta que es completamente hebrea, completamente judía, que tiene cientos de años, ¿sí? Y el Mesías viene sabiendo que él venía con tantas cosas que se decían de él. No, pues es que viene de Nazaret. No, hasta Galileo le decían. No, que es esto, que etcétera, ¿verdad? Tantas cosas. Y él, conociéndolo la gente, él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hace esta declaración cuando esta gente estaba festejando, ¿verdad? El que iba a haber ahora sí que cosechas abundantes, porque el Eterno en su fidelidad iba a enviar lluvia a su tiempo. Pero él está hablando, hey, eso no es. Si alguno tiene sed, venga a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, lo leemos todos juntos bien fuerte. 1, 2, 3. A ver otra vez. 1, 2, 3. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, cuando este pueblo está poniendo su fe en lo que ha de venir y hace todo este festejo, el Señor les está diciendo, hey, pongan su confianza en mí. Si creen en mí, de su vientre va a salir agua viva. ¿Sí? Y claro que se refería al Espíritu que iba a venir, porque la palabra lo dice. Pero él está haciendo una declaración muy importante, muy importante. Y sigue. Cuando nosotros vemos en lo que la palabra del Señor dice acerca de esta agua que tiene que ver con abundante cosecha, y se hacía todo esto, también en Zacarías 14 se habla de este tema para los últimos tiempos. Fíjense la importancia que se le da a la palabra para poder traer esta cosecha. ¿Sí? Pero sin agua no hay cosecha. Sin agua no va a haber cosecha. Y aquí viene la pregunta: ¿has cosechado de tu vida para el reino del Eterno? Porque sin agua no hay cosecha. ¿Sí se entiende? Veamos lo que dice Zacarías 14:16. Recuerden, ¿quién es el agua de vida? Yeshua. ¿Sí? Yeshua. Y él está hablando estas palabras en Juan, hablando del Espíritu que había de venir. Y si algo contrista al Espíritu, si algo hace que el Espíritu no fluya en nosotros, ese algo es pecado, desobediencia. Fíjense lo que dice en Zacarías, hablando del agua en la profecía, Sucot y el agua en la profecía. Dice Zacarías 14:16: y sucederá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey. ¿Y todos decimos? Amén. Aleluya, amén. Ante Yahweh Sebaot, y a celebrar, lo leemos juntos, las solemnidades de Sucot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh Sebaot, leemos fuerte lo que va a pasar. No vendrá lluvia sobre ellos. El festejo profético del pueblo de Israel de estar alegrándose con agua, porque ellos estaban esperando que esas lluvias llegaran. Era jugar con agua para que delante del Eterno, para que de una manera real, en serio, el Señor mandara lluvia a su tiempo. La lluvia temprana y la tardía, porque de eso dependían sus vidas. ¿Sí? Nosotros necesitamos que el Señor mande lluvia a nuestras vidas.
que nosotros estemos más y más empapados, completamente llenos de Yeshua el Mesías. Por eso la palabra del Eterno habla acerca de que pide al Señor que seas tú lleno del Espíritu, el agua que había de venir. ¿Sí? Sigamos. Y dice así, cuando nosotros vemos el Zacarías 14 y 18, que es la continuación, dice así: y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, que Egipto es una representación del mundo, no se presenta, tampoco le habrá sobre ellos, vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones. Que no suban, lo leemos juntos por favor. Oh Dios mío, creo que se puede hacer mejor que eso. Vamos a leerlo otra vez lo amarillo. Que no. Amén. Aleluya. En el milenio, el Señor está diciendo que Sukkot se va a festejar. Antes de Yeshua el Mesías se festejaba Sukkot y se creía proféticamente en él. Después del Mesías se siguió festejando Sukkot. En ninguna parte de la palabra del Eterno dice que hay un paréntesis o una pausa del festejo. No existe eso en la Biblia, ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento, como se dice. Pero sí se dice que el que festeja Sukkot va a haber bendición sobre su vida. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendas palabras! Pero eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Que se cumple en el Mesías? Claro que sí, pero sigue siendo una sombra profética. Porque ni trompetas, ni Yom Kippur, el día de expiación, ni Sukkot, ni el octavo gran día se han hecho sustancia en el Mesías. Sin embargo, la respuesta está en él. ¿Sí? La respuesta está en él. Entonces es bien importante que nosotros entendamos estas fiestas y que nos alegremos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que te regocijes, hermano. Amén. Ay, Dios. Amén. Aleluya. 19. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar las solemnidades de las cabañas, de Sukkot, de los tabernáculos. Entonces, la palabra es clara en esto. Fíjense qué tremendo, y con esto vamos a terminar. En Revelaciones capítulo 7, del 9 al 15, pongamos mucha atención porque está tremendo esto. Esto hay que valorarlo de gran manera, porque el Señor va a actuar, ¿verdad? Va a actuar acorde con su palabra, acorde a lo que ya Él declaró. Él sí puede decir y es amén siempre, ¿sí? Y Él sabe el final desde el principio. Vamos a ver. Después de esto vi, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribu, y pueblos, y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con lulap en sus manos. ¿Ustedes creen que es casualidad? Con lulap, con palmeras en sus manos. ¿Sí? Eso es lo que dice literalmente. ¿Sí? 10. Y clamaban a gran voz diciendo, a ver, aclamemos a gran voz, diciendo, y al Cordero, amén, aleluya. Y fíjense cómo lo dice, porque ahorita dije la fuente de salvación, Yeshua, y otro niño por allá, Yahweh. Y aquí dice, atribúyase la salvación a nuestro Dios Elohim, Yahweh, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, adorando a Elohim, a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 13. Entonces uno de los ancianos como tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas?
Y le dije, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon. ¿En dónde? Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario. Y lo leemos juntos, por favor. Y el que está sentado en el trono extenderá ¿qué? Su tabernáculo sobre ellos, su suca sobre ellos, si me lo permiten, su cabaña sobre ellos. ¿Sí? Esto no es casualidad. El Señor tiene un plan para su pueblo y Él va a hacer Sucot para ellos. Él va a hacer su tabernáculo donde los va a abrigar, donde los va a proteger, donde los va a bendecir y donde no va a permitir que nada suceda. Porque Él va a estar en completo control y autoridad sobre su pueblo. Y por eso es que hace Sucot, ¿verdad? Alrededor nuestro. Él nos protege. Todo esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Tiene que ver con que nosotros creemos que esta palabra es verdad y que se ha de cumplir, ¿sí? Completa y totalmente para gloria del Eterno. Y dice, después de que hablaba de las fuentes de la salvación, y ahí comenzamos, por favor. Dice Isaías 12: y diréis aquel día, dad gracias a Yahweh e invocad su nombre. ¿Sí? Vamos a cantar esa de regocíjate, Sion. ¿Sí? Proclamad que su nombre es, Dios mío, proclamad que su nombre es ¡Excelso! Cantad a Yahweh que hizo proezas, sean conocidas en toda la tierra. Regocíjate y canta. Vamos a leer el 6 juntos y bien fuerte. 1, 2, 3. Regocíjate y canta, oh habitante de Sión, porque el Santo de Israel